Hola chicas y chicos, este es el video laboratorio número 4 de este ramo de geomática, ¿cierto? En esta versión QGIS, ya que el otro video era versión ArcGIS, vamos a ver lo que es llenado de las tablas. Vamos a profundizar un poco más con eso, ya que en los videos anteriores veíamos de manera súper light lo que eran las tablas. Ahora vamos a ver lo que son las columnas, los registros. Vamos a trabajar un poco con SQL. Vamos a unir una tabla externa a nuestra plataforma SIG. Y vamos a hacer un pequeño mapa temático, uno súper sencillo, ¿ya? Igual que como se vio en el otro video, así que bueno, va a estar enlazado este video con el de ArcGIS, de alguna manera, ¿ya? Así que vamos a QGIS. Ya lo tenía abierto para no estar esperando a que se cargue. Y principalmente vamos a trabajar el mismo sector que como lo vimos con ArcGIS, ¿ya? Acá quité las ventanas a propósito para cargarlas, si es que ustedes no las tienen. Le da clic con el segundo botón. Panel navegador, ahí va una, y panel capas. ¿Dónde está? Acá arriba está. Ya, ahí está nuestras ventanas que habitualmente vamos a ocupar. Panel navegador porque aquí está, en videos anteriores hemos cargado estos enlaces en X, Y, Z tiles. Vamos a basarnos en el Google Satellites o Esri Imagery. Y acá abajo van a estar cargadas las capas que vamos a ocupar. Y en este caso vamos a ocupar una capa de puntos para espacializarnos y buscar un lugar. Vamos a cargar primero que todo la capita de puntos del trabajo evaluado. Así que disco D, clase 3. Ahí están los puntos de referencia. El SHP. O si no, ustedes ya saben, aquí es archivos shape Esri. Si es que no lo encuentro. Con ese basta. Añadir y cerrar. Ya. Entonces ahí están los dos puntitos. Ahora vamos a cargar una imagen de Google Satellites, más o menos para ubicarnos. Se me solapó, así que hay que bajarla. Ahí la toman, la arrastran y ahí quedan los puntos. Ya. Y nada más que los puntos no nos ha servido mucho, solamente para ubicarnos y no perdernos. Vamos a dibujar acá unos terrenos cualquiera. La idea es hacer 14, igual que en el video de ArcGIS. Vamos a iniciar la edición. Aquí está esta ventanita, o sea, perdón, esta barra que probablemente, si es que no la tienen, era digitalización, me parece, ¿sí? Clic con el segundo botón, digitalización. Ya. Entonces tenemos este lápiz amarillo, lo cual pinchamos y ahí iniciamos la edición, ¿ya? Vamos a dibujar, oh, perdón, tenemos que hacer una capa de polígonos, estoy puro hablando tonteras. Tengo que hacer una capa nueva. Entonces, vamos a ir acá a este icono, que es parecido, pero este tiene un cuadradito amarillo, una florcita. Este es para crear nuevas capas, ¿cierto? O si no, acá arriba capa, crear capa, y nueva capa, archivo shape. Yo creo archivos shape porque son más universales, ¿cierto? Podría crear otros de otros formatos, pero bueno, no lo podría abrir con el ArcGIS, por ejemplo. Así que el formato shape es como bastante más estándar. Ya, aquí voy a apretar el botón con 3 puntitos y voy a buscar dónde guardarlo. Disco D, clase 3. Voy a hacer una clase 4 mejor. Ya, hemos abusado mucho de esta carpeta. Así que voy a hacer una con el segundo botón, encima de acá, nuevo y clase 4, o laboratorio 4 mejor.
Lab 4. Ya. Y voy a colocar acá predios. Ya, ok. De tipo, esto lo cambiamos, de tipo polígono. Esto hay que cambiarlo, colocarle el 32719. Y porque esto es la región metropolitana, Santiago, así que le corresponde el uso 19 Sur. Y eso es todo. Esto lo dejo tal cual y lo colocamos aceptar. Me parece que no me falta nada. La ruta, polígono y el sistema de referencia. ¿Estamos bien? Ahora sí que sí. Teniendo seleccionado aquí, previos, apretamos el lápiz amarillo. Ya, ahora sí, vamos a dibujar con como se activó la edición, esta cosa rara, ¿cierto? Esta ameba, esta célula verde, y vamos a dibujar 14 elementos, 14 polígonos. Da lo mismo si lo hacen bien, lo hacen mal, la idea es que tengan tamaños distintos. Aquí déjenlo nulo, no hay problema. Le vamos a... Da lo mismo, le voy a cambiar el color, pero realmente da lo mismo. Dibujen 14 terrenos de diversos tamaños. Voy a hacer más rápido. No importa si les quedan perfectos. Bueno, no importa. Este está bueno. Ahí me falta un... Bueno. Y además no tengo el imán prendido, así que... Bueno, si somos rigurosos. A lo mejor lo ganó. Y tendría que hacerle de nuevo el... Y por aquí. Y ahí. Y parecerá ser otro... ser aparte. ¿Ya? ¿Y cuántos van? Van 8 terrenos. La idea es que sean cercanos, ¿cierto? Me queda bastante feo así. Van 10. Y esto lo voy a dividir en 4. Va. Está partido. No importa. Ahí. Y otros por acá. Ya, no importa. Ok. Ahí tenemos nuestros terrenos. Después vamos a hacer un caso más aplicado. Están los 14. Ya. Ahora que tenemos estos elementos, vamos a crear campos. ¿Ya? Antes de crear estos campos, nosotros hicimos una especie de autonumérico que daba numerito automáticamente. Esto, ¿cierto? Yo
evité insertarle el número cada vez que termina la figura. Ahora vamos a hacerlo de manera automática. ¿Y cómo se hace eso? La edición está iniciada, ¿cierto? Así que vamos a ir acá a este Abaco, que se ve ahí, la cual es la calculadora de campos o Field Calculator del ArcGIS, es algo similar. Vamos a pinchar ahí. Y esta les presento la calculadora. Así, esta es su apariencia. Acá te permite crear un campo nuevo y sobre él hacer estos cálculos, ¿cierto? Estas funciones. O bien puedes usar un campo ya existente, en este caso el ID. Entonces, en él quiero yo aplicar los cambios. Pincho acá y acá elijo el campo que ya existe, en este caso el ID. Ahí está listo. Yo quiero aplicar este autonumérico. Y ese se encuentra, me parece que aquí en variables. ¿Ya? En esta lista están todas las funciones y herramientas que habitualmente se usan en las calculadoras. ¿Ya? Bueno, es una calculadora en base, ¿cierto? A la temática SIG. ¿Ya? Entonces aquí tenemos row number. Row number entonces es nuestra herramienta, la cual vamos a utilizar. Le hacemos doble clic y nada más. Eso es todo. Ya, así que colocamos aceptar. Y ahí automáticamente se enumeran las filas. ¿Ya? Bueno, la idea de esto no es llenarlo de manera automática, ¿cierto? Si usted hace un caso aplicado, a cada elemento usted deberá darle su ID correspondiente y no de manera automática como lo hice yo. Ya yo lo hice con fines académicos, ¿cierto? Para enseñarle que existe esta funcionalidad. Pero sí, en realidad este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, hay un correlativo, por ejemplo. Esto no te lo llena de manera en ese sentido. Te lo llena de acuerdo a cómo tú dibujaste la figura, me parece. Entonces acá yo podría... sí creo que así fue el orden como lo llené. Si tú quieres establecer ese orden, y estos últimos son los de allá, ¿cierto? Sí, esa es la manera en cómo los enumera. ¿Ya? Así que esa es la lógica. Si ustedes lo dibujaron en todos lados, pero quieres establecer un orden, no... O sea, si lo dibujaste de manera aleatoria, y ahora quieres que todos queden por la numeración de manera correlativa, de acuerdo a cuál está adyacente con quién, probablemente no te va a resultar. Entonces tienes que hacerlo de manera consciente. ¿Ya? A ver. Ya, ahora sí. Ya, entonces acá tenemos estos campos, vamos a crear unos campos nuevos. Voy a agrandar un poquito esto. Acá, este botón es el que me permite crear un campo nuevo. ¿Ya? Vamos a crear un campo de tipo texto que se llame calle. Le vamos a colocar acá el nombre. Aquí pueden colocar un comentario, ¿cierto? Una observación de qué se trata el campo. Si es que a veces los nombres son muy... el nombre del campo es muy restrictivo y corto. A veces no te deja escribir muchos caracteres, como para poder explicar de qué se trata el campo. Entonces tiene que a veces estar escribiendo abreviado y no te alcanza. Entonces ahí en el comentario tú puedes colocar de qué se trata la información. Acá el tipo le vamos a colocar de tipo texto o cadena, string. Le vamos a dar unos 25 caracteres. Y esa cantidad de caracteres está en función de el largo máximo que tiene la información que está almacenando. ¿Ya? Esa es la base, ¿ya? La ligadura que te va a restringir cuántas cifras o cuántos caracteres va a incluir acá.
vamos a colocar 25, así que no va a poder escribir textos más grandes que eso. Se van a truncar. Después el carácter 26, ¡pum! No va a aparecer. Aceptar. Vamos a llenar con información nombres de calle o lo que ustedes quieran. Así que voy a, a llenar con información de calles cualquiera. ¿Ya? Está la edición iniciada. Si usted no puede escribir porque está la edición detenida, ¿cierto? Tiene que ir a apretar el lápiz. Así que vamos a empezar. A ver si alcanzó ese. Sí, se alcanzó. Está muy bien. Ya, ahí está. Habitualmente no se colocan tilde ni ese tipo de caracteres. Es que estos softwares son norteamericanos y bueno, habitualmente hay problemas con el tema de la importación y exportación de estos caracteres. Aunque hay opciones para estos caracteres de otros países, latinoamericanos, árabes o lo que sea. Así que, bueno, habitualmente se prefiere evitar esos caracteres. Ahí están los nombres de calles. Vamos a crear otro campo con numeraciones. Vamos a colocar número. Este es el número municipal, el número que está afuera en la puerta de su casa o de su edificio. Así que ese es el sentido. De tipo le vamos a colocar de tipo texto, porque como probablemente mencioné en el otro video de ArcGIS, las numeraciones municipales a veces llevan letras. Ya cuando usted va por la calle, ve local tanto, local A, local B, local C, tiene una numeración y guión A, guión B, guión C. A causa de eso es porque se le coloca de tipo texto. ¿Ya? Vamos a darle unos 10 caracteres. Quizás sea un poco exagerado, pero bueno. Y bueno, cuando usted exagera mucho, le pone ya, pongámosle 200. Ya, lo que está haciendo es hinchar esta información y que la tabla pese más. Y quizás en su propio computador no se nota, ¿ya? Pero cuando usted trabaja a distancia, trabaja con servidores, los pesos de los archivos se hacen, ahí se nota, ¿ya? La transferencia de información es más lenta cuando los servidores son malos. Se nota el peso de la información, así que por eso es que hay que cuidar los tamaños. Así que le voy a dar unos 10, aceptar, y ahí inventamos unos números, los test. Voy a inventar uno con una letra, A, guión B, a ver si le ponen guión. Ya, me inventé. Entonces, eso. Tenemos calle, o sea, texto, uno numérico. Porque claro, si recapitulamos los tipos de información, como mostramos en cátedra, están los tipos texto, los tipos numéricos, y de esos numéricos también se desprendían otros que eran los con decimales y números enteros, ¿ya? Y ArcGIS tiene 4 tipos,
entero corto, entero largo, flotante y double o doble. ¿Ya? Bueno, el entero corto, obviamente son para pocas cifras, por el contrario, el entero largo son más cifras. Y hay que tener cuidado, claro, en emplear uno o el otro porque ocupan más espacio, ¿ya? Si no va a ocupar toda la información, ocupa uno o el otro, ¿cierto? Por ejemplo, acá el ID debe ser o en el caso de ARGIS sería un entero corto, ¿ya? Porque no está ocupando todas las cifras, de hecho llega hasta el 14 y ocupa solamente 2 cifras, ¿ya? Flotante, claro, es el de los decimales más cortos y double vendría siendo el que tiene más decimales, más cifras. ¿Ya? Aquí tenemos, en el caso de QGIS, número decimal real y no tienes nada más. ¿Ya? Así que ese vamos a ocupar para calcular el área. Área y colocamos acá. Área guión bajo M2. Voy a colocar guión bajo para que tenga compatibilidad, no tenga problemas con el ArcGIS, ¿cierto? El ArcGIS te exige que haya un guión bajo, no te permite los espacios. Así que por eso le pongo un guión bajo, por si acaso. Y número decimal real. ¿Ya? Acá le voy a dejar, esto deben ser unos 5.000 o 10.000 metros en el peor de los casos. Así que son 5 cifras, 5 más el decimal, más unas 2 más, 5 serían 8. ¿Ya? Entonces vamos a dejarle 8 con 2. Así. ¿Ya? Así que eso, aceptar. Claro, la primera decía precisión y la otra, no me acuerdo bien qué se va a hacer otra vez. Decía, llegué y lo hice, no. Longitud es la cantidad de cifras total, incluyendo la parte entera y la parte decimal. A ver, ¿qué más dice? No dice que cuente la coma. ¿Ya? Probablemente no la... había un software que contaba la coma. No sé si era ArcGIS o Mapinfo. Ya. Entonces te cuenta, la longitud era la cantidad de cifras total y precision era la cantidad de decimales. ¿Ya? Entonces, bueno, yo lo había puesto hace rato. Pero quería ver si la coma también la contaba. ¿Ya? Yo siempre cuento la coma por si acaso. Más vale que sobre una cifra que nos corte un valor entero o un decimal. Así que bueno, ahí queda uno de sobra. Ya. Entonces, el área la vamos a calcular, vamos a deseleccionar ese, porque si no nos va a calcular solamente el área para ese caso. Vamos a calcular la superficie entonces. Acá en el abaco, acá, bueno, en ArcGIS es cierto que con el segundo botón y te calcular con cálculo de geometría, acá no, con el abaco. Presionamos aquí, actualizar campo existente, vamos, porque ya hemos creado el campo. Podríamos hacerlo acá, pero ya hicimos el área, así que vamos a apretar aquí, acá, y vamos a poner área, M2, ¿cierto? Vamos a buscar una función que me permita calcular el área, ¿ya? Entonces en este listado probablemente tenga que ver con la geometría, tal vez. Ahí está. Depende de lo que tú busques en la temática, ¿cierto? En geometría, cálculo de área, sí, puede ser. Acá cadena tiene relación con los textos. Char, left es por la derecha, corte es por la derecha, por la izquierda. No sé. No, left no es derecha, left es izquierda. Por si acaso, ahí les voy a enseñar la técnica para saber cuál es la izquierda y la derecha en inglés. Más adelante, cuando sea el momento. Entonces, geometría. Esa es la que nos sirve. Doble clic acá. Y nada más, no tiene que hacer nada más. Solamente doble clic y eso es todo. Y le da aceptar. Y ahí te calcula todas las superficies. ¿Ya? Esa es la función que me permite hacerlo. Tenemos un terreno de 12.000 metros cuadrados en mi caso, no sé cuánto le habrá dado a ustedes. La idea es que eso yo ya lo tenía planificado. ¿Por qué una manzana completa debe ser unos 10.000 metros cuadrados, una hectárea? Así que
como dibujé un tamaño, ese debe ser el de 12.000. ¿Ya? Por eso yo conté unas 5 cifras de enteras y 2 decimales. Ya. Así que por eso no se pasen de los tamaños, para que no hayan quedado cortos. Hagamos el campo de... ¿cuánto se llama? Campo de fechas. Ya tenemos campos numéricos, hay un entero, decimal y textos. Falta el de fecha. Entonces aquí, perdón, esto nada que ver. Aquí, ese. El que tiene una rayita amarilla con el cuadrito amarillo con la florcita. Pinchamos ahí. Fecha. Y de tipo fecha y hora. Bueno, fecha nomás, nada más. ¿Para qué abusar tanto? Con fecha es suficiente. Y aceptar. Y claro, pueden poner un comentario, pero así nomás. Aceptar. Ya. Acá lo bueno es que te muestra cómo va a ser la futura fecha. O sea, cómo tú debes colocar el formato, perdón. Cómo tienes que colocar el formato. Primero el año, después el mes y después el día. Lo malo es que no se puede escribir. Eso es lo... ¿y cómo se hace? Con este triangulito, esta pestañita que pinchas y te muestra la fecha. Así que ahí yo podría ir seleccionando. Quizá podría ser más cómodo, no sé, pero yo hubiese preferido escribir a mano, ser más rápido, así que estando pinchando acá. Ya, así que así voy a llenar la información. 1994, voy a poner. Ya, 10 de mayo. Vamos a llenar con fechas aleatorias. Y el objetivo de esto es llenar la información, después empezar a jugar un poco con SQL para filtrarla. A la vez estamos practicando lo que es el llenado de información, creación de campos, y crear campo implica asignarle un tipo de información, la información que vas a almacenar ahí. Ese es el fin de este ejercicio, ¿ya? Y, no, demasiado viejo, 1978, por ejemplo. Año 2007. Y acá, no, claro, no puedes hacerle eso al sistema, no puedes colocar el 30 de febrero porque, claro, está todo hecho en base a un calendario. Como en ArcGIS que te decía, no, esta fecha no existe. Y 993. Siempre, bueno, te muestro la fecha actual. Siempre mayo. 2018. Yo creo que sería más rápido tipeando. 1950. No, mayo. Marzo mejor. Y 19... no sé, 90. Ya. Fecha, lo que sea. La última. 2016. Ya. Ahí terminé con fechas aleatorias, lo que sea. Y ahora llegó el momento de jugar un poco con los filtros. Ya. Acá, ¿cómo se hacen los filtros? Hay dos maneras de hacerlo. Les mostré entonces, en síntesis, lo que hicimos fue creación de campos y colocarle un tipo de dato. Acá, claro, yo no puedo colocar texto, de hecho no me deja colocar nada más en la fecha en base a un calendario, ¿cierto? Para que no le metas nada y lo coloques bien de una sola vez. En ArcGIS igualmente te permite hacer eso, modifica si ingresas con slash o te lo dejaba como debe ser, ¿ya?
o te dice, no, lo ingresaste mal. Acá no hay manera de equivocarse, te esfuerza a hacerlo bien. El área, solamente números, no puedes colocar letras. De hecho, bueno, calculamos el área, el número también. Cuando son campos de tipo texto, te permite ingresar o números o texto, o los caracteres que sean. Aquí yo puedo, chuta, lo borré. Cabildo. Cabildo, signo más, asterisco, signo menos, guión bajo, lo que sea, ¿cierto? Eso te permite los tipos texto. ¿Ya? Así que acá puede ser engañoso, hay números, ¿cierto? Pero, claro, en cuanto hay un guión, ya es tipo texto, ya ese es el secreto, o sea, ver un carácter que no sea un número ya es ya el campo completo es de tipo texto. Estos son tipos numéricos. Y si tú metes una letra, te va a decir error, no sé, probablemente ahí. No me deja meter letra. Estoy presionando tecla acá, no puedo escribir nada. Y acá tampoco puedo ingresar ni una letra, solamente números. Acá sí puedo ingresar letra, número, lo que sea. Ya. Ese entonces era la parte de ingreso de datos. Vamos a ir a la parte de consultas. Una era edición, estos son consultas. Las consultas no son ediciones. Las consultas lo único que hacen es expresarte los filtros que tú hagas. En este caso tenemos dos maneras de hacerlo. Hay un embudo, el cual son formularios, y por otro lado la letra E. La letra E es la que más se parece a como yo les enseñé con ArcGIS. Ustedes podrían practicar con el formulario y apretar botones y ver cómo funciona. Si quieren lo hacen. Yo no voy a meter mucho con eso, porque claro, es extender más, así que prefiero que aprendan de una sola forma hacerlo, y además repasan con SQL. Así que lo vamos a hacer con la E. Presionamos acá, y acá uno mete la sintaxis. Ya. Por ejemplo, vamos a buscar la calle Neptuno. ¿Cómo se hace eso? Acá, en este listado de funciones, tenemos que encontrar el campo. ¿Cómo se ingresa al campo acá? Dice campos y valores. En esta opción de aquí, pinchamos el triángulo que está aquí para que se desplieguen todos los campos que tiene esta tabla. Ahí, y seleccionamos calle. Le hacemos doble clic. Y ahí te muestra cómo se debiera escribir la sintaxis. Entonces, con comilla doble, y escribes calle. Ya, perfecto. Yo quiero encontrar la calle, no sé, en Colombia. Entonces, calle, acá arriba está el signo igual. Oh, me borró todo. Ya, doble clic, otra vez, ahí me escribió calle, igual. Y ahora, ¿cómo se escribe Colombia? Se escribirá directamente Colombia, se escribirá con un apóstrofe, comillas doble, ¿cómo se hace? Si no lo sabe, teniendo seleccionado acá calle, se va al lado derecho, a este lado, y coloque todos únicos, ese botón. Pinchamos, y me muestra todos los valores que tiene ese campo, ¿ya? Y entre ellos está Colombia. Entonces, doble clic a Colombia, y ahí te muestra cómo se hace. Era con un apóstrofe, ¿ya? Una comilla simple. Si yo no quiero eso, ahora ya sé que se hace con ese apóstrofe, yo puedo escribir lo que sea. Reemplazando Colombia, ¿cierto? Le pongo Brasil, por ejemplo, ahí, y me siguen quedando los apóstrofes. Y voy a dejarlo así, y voy a colocar acá el botón que está abajo, que se llama seleccionar objetos espaciales. Y ahí me muestra entonces, subrayado en azul, la selección. ¿Ya? Esto solamente resalta la información, y como ustedes saben, los registros están enlazados a lo que es los polígonos, la parte gráfica. Entonces vemos, y ahí está en amarillo el dato, ¿cierto? El polígono asociado a ese registro. ¿Ya? Así que eso es, chiquillos. Otra vista, por si acaso se le pierde la cosa.
Así que pinchando acá, se ve esta modalidad formulario, y esta es la modalidad tabla, con el botón de abajo. Ya, vamos a hacer otra consulta, una consulta un poco más compleja. Vamos a preguntar por dos calles, así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a campos y valores, calle igual, chuta, hice uno de más, calle igual Cabildo, y también quiero que me encuentre las calles México, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a hacer dos conexiones. Tenemos entonces, esto es SQL, ya estamos metidos en SQL. Tiene espacio, parece. Por si acaso le borré el espacio. Tenemos el campo, un operador y un valor. Siempre esa estructura, ¿ya? Ahora, si usted quiere conectar dos casos, o sea, quiero buscar una calle, quiero buscar otra calle también, y tienes que meterle un conector entre medio. Por ejemplo, AND o OR, ya, para que se conecten estas cosas. Dos oraciones. Entonces vamos a probar con AND, lo cual no nos va a dar ni un resultado. Se lo advierto. Y escribimos de nuevo el campo, el operador, y he dicho México, bueno, el que sea, México. Le colocamos seleccionar los objetos espaciales y no dar ni un resultado porque, de hecho acá atrás aparece, no se han encontrado ningún objeto coincidente. Le estás diciendo entonces que te busque un terreno el cual cumpla dos condiciones al mismo tiempo. Estos son variables de tipo cualitativa, y las cualitativas no generan rangos, como lo son los valores cuantitativos, que sí te dan una gama de valores. Estos no son, o es grande o es chico, ¿ya? Quizá el mediano sería lo que está entre medio, ¿cierto? Pero son cualitativos, entonces no puede hacer esta degradez de datos. Entonces, aquí no funciona en estos casos, entonces vamos con OR, y hacemos lo mismo, entonces ahí me selecciona dos casos, si es que eso era lo que se quería hacer. Ya, ahí está el resultado en gráfica y el resultado en tabla. Ya. Vamos a probar otro caso con el like. Like es un operador el cual me permite buscar pedazos de cadena, extractos. ¿Ya? Entonces colocamos, estamos trabajando con el puro campo calle. El número funciona de manera similar, porque número también es de tipo texto, ¿ya? Así que lo estoy escribiendo a mano. Bueno, ya sé que son doble comilla. La idea es que se le ve igual. Si usted escribe mal acá, ahí note que cambia de color. Y ocupé apóstrofe. Comilla, calle. Si quiere asegurarse que le salga bien, escríbalo desde acá, ¿ya? Por si acaso. Calle, like. Calle, like. Apóstrofe, vamos a hacerlo de manera que quede bien, para no equivocarme. Eso lo voy a borrar y voy a colocar, quiero que se me seleccione Tobalaba, así que voy a escribir TOV y porcentaje, así. Ya, entonces, la única calle que empieza con TOV es Tobalaba, ¿cierto? Y de aquí para allá da lo mismo lo que está escrito. Y la selecciona. Si yo le coloco, le quito, por ejemplo, la T, hay una, la idea es que va a buscar una calle que empiece con OV de manera rígida. ¿Ya? Si no existe la calle, no se va a elegir nada. No pasó nada, no existe. Ahora, si yo le coloco un porcentaje antes de la O, así, va a seleccionar toda la otra vez. Porque ese porcentaje, esos porcentajes, significan que va a haber, no le va a importar
los textos que estén, o los caracteres que estén escritos antes y después. Este antes y este después, ¿ya? Este puede ser reemplazado por cualquier carácter, en este caso la letra T. Si coloco la O, o sea, borro la O, va a elegir todos los que tengan una B entre medio, ya sea entre medio, al final o al principio. Pincho acá y ahí me selecciona, claro, Brasil empieza con la letra B, Colombia tiene casi al final la letra B, este la tiene entre medio, y así, sucesivamente. Si yo quito acá, obviamente, el porcentaje, va a seleccionar calles que terminen con la letra B, la cual no va a haber ninguna. Con la letra A, ¿habrá alguna que termine con A? Sí, hay 3 calles que terminan con la letra A. Y da lo mismo como empiecen. Ese es el funcionamiento de ese operador like, ¿ya? Y es utilizado para campos de tipo texto, ¿ya? Entonces tenemos el signo igual y el like. Hay otro operador, el not, el cual niega estas sentencias. Entonces con esto yo afirmo, digo, quiero encontrar calles que terminen con A. Yo podría decirle, no quiero eso, quiero lo contrario. Y eso es medio complicado, o sea, decirle acá afirmando, es decir, ¿cómo encuentro todas las calles que no terminen con A? Y escribirlo acá como una afirmación es más complicado, así que sale mejor hacerlo así, colocarle un not delante y niegas esa afirmación. Y se hace el opuesto. O también saldría más fácil acá colocar este botón que te invierte la selección. Ahí, ¿cierto? Pero esto es la manera elegante de hacerlo, ¿cierto? Con SQL y solamente colocando un not. ¿Ya? Esa es una manera de hacer ocupando el not. ¿Ya? Entonces hemos aplicado esas operaciones. Vamos a irnos con lo que es los números. El área. Borramos eso y nos vamos a área. Doble clic ahí. Con las áreas se puede, antes voy a desmarcar todo acá, con ese botón que está aquí, cuadrado amarillo con el signo de prohibido, ahí se deselecciona todo. Áreas, quiero las áreas superiores a, viendo los rangos que están acá, áreas superiores a 1000, ¿puede ser? 1000 metros cuadrados, metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, signo mayor que, y los números se ingresan sin apóstrofe, sin nada, sin ningún adorno, así. Eso. Ya con eso es suficiente, así que le colocamos aceptar. Seleccionar objetos espaciales. Ya. Entonces ahí tenemos nuestra selección, todos esos azules son superiores a 1000. Si acá hubiese un registro que dijese 1000, por ejemplo, yo voy a colocarlo a mano acá, 1000. Ese es 1000 exacto. Voy a colocar otra vez, obviamente no se va a seleccionar, ya, porque acá tengo que colocar eso, mayor o igual, ¿cierto? Eso, se ha llegado hasta acá, hasta esta asignatura, es porque lo sabe, ¿cierto? Y ahí se selecciona. Si yo coloco not, estoy haciendo lo opuesto a esto, ¿cómo será? ¿Qué pasará? ¿Se seleccionará ese o no se seleccionará? Not. Va a ser lo opuesto, ¿cierto? Entonces, yo digo que no se va a seleccionar. No se selecciona, ¿cierto? Esta podría ser una pregunta de prueba. El decir que eso es, colocar eso, es lo mismo que colocar eso. O sea, ¿cómo lo expreso? Not eso, así, es lo mismo que colocar eso, sí, ahí. Veámoslo al tiro. Yo creo que es así. ¿Ok? Es lo mismo. Era así en realidad. Así que ahí se las dejo, chiquillos, por si acaso, tal vez.
No, yo creo que no entra porque ya se los mostré cómo se hace. Ya, entonces ahí tenemos el uso de mayor y menor. El signo igual obviamente sirve para casos exactos, ahí, como el que ingresé ahí. Ahí alteré la superficie de eso, voy a tener que arreglarla, porque en el ejercicio que viene vamos eh, a ocupar el área. Así que yo voy a ir a geometría, teniéndose seleccionado, o lo mismo, se lo puede seleccionar a todo y va a quedar lo mismo. Doble clic a ese, ahí sí, me faltó ese detalle. Actualizar el campo existente, área, ahí, y aceptar. Y ahí se volvió a la normalidad, ya no dice 1000, ahora dice el área que debiera ser. Ya, vamos a hacer un sándwich, ¿cierto? Entre colocar un límite mayor y un límite menor para que se me seleccione un rango. ¿Y eso cómo se hace? Con la misma forma, campos y valores, área. Quiero seleccionar las áreas mayores a 1000 y voy a establecer una cota máxima. Y esto se hace con un AND. Ahora sí que funciona el AND. Ahí, y menor que, para que no se pasen el límite, podrían ser unos 1500. Vamos a poner 1500. Así. Y aceptar. Entonces ahí se me seleccionan los valores que quedan encerrados en este rango. Y ahí se muestran entonces esos tamaños intermedios. Ya. Si yo coloco OR, estás diciendo, seleccióname o los mayores a 1000, y si no, seleccióname los menores a 1500. O sea, estás abarcando, esta es la cota mayor, el límite máximo, del máximo se va a elegir hacia allá, pasando a llevar el menor, y del menor va a elegir los mayores a este, pasando a llevar al mayor, o sea, se va a seleccionar todo. ¿Ya? Entonces, cambiando eso a OR, selecciona y va a seleccionar todo, como era de esperarse. ¿Ya? Así que eso es, hay que tener cuidado en emplear el OR o el AND. El AND es exclusivo y el OR es inclusivo, o sea, toma todo. ¿Ya? Y las fechas en el otro campo. Fecha. ¿Y cómo se trabajan las fechas? Voy a deseleccionar acá. Ahí. La fecha funciona de manera similar a lo que es el mayor y el menor. Lo mismo. Ahí. Fechas mayores que. Y para ingresar la fecha, pinchamos un clic en fecha aquí. Todos únicos, el botón que está acá. Y ahí seleccionamos alguna fecha que nos interese, no sé, fechas mayores al 2000. Y pinchamos acá y ahí se me seleccionan 2015, 2020, 2002, etcétera, etcétera. Fechas menores a eso, no menor. Se invierte la cosa. No necesariamente se inverte. Esto no es el inverso por si acaso, el inverso sería con el signo igual. Ahí. Va, está mal puesto. Ahí. Ahí sí. No sé que no me funcionó al colocarlo antes el signo igual. Esos detallitos importan. Ahí está entonces. Yo casi lo mismo, pero está con el igual. Si le quito eso, hay un registro menos. Así que no es lo mismo. Podemos hacer valores acotados también, de la misma forma, con el AND o el OR. Entonces coloco AND, fecha, y fechas menores a este, y fechas mayores a menores al año 2000. A ver qué pasó con el 2010. No pasó nada.
menores a 2000 serían... estoy puro leyendo, y mayores tienen que ser el 94. 94, ahí está. Ahora sí. ¡Oh! ¿Qué pasa? No estoy pensando. Es muy tarde, de hecho. Se me fue la onda. Ahí está. Otra vez. Campos y valores, fechas mayores que, todos únicos, fechas mayores que el año 94, and fechas menores que el año 2007. Me faltó un operador. Menores que, ahí sí. Ahí sí. Ahí se seleccionó entonces fechas mayores que eso y menores que eso. Si le coloco el OR va a seleccionar todo. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Creo que eso debe ser más o menos todo. Y claro, el signo igual me selecciona las fechas exactas. Igual ahí. Ya, ahí me seleccionó exactamente la fecha que necesito. ¿Para qué sirve esto de los rangos de fecha? Sirven para filtrar algunos eventos que tú quisiste, por ejemplo, en el caso de estas casas, de algún acontecimiento que haya ocurrido en tal fecha. No sé, pues en tal caso, por ejemplo, en este caso, el año 94, supongamos que esa persona hizo una construcción en tal fecha, ¿ya? En el año 94. Y si yo quisiera saber todas las construcciones que se hicieron en un rango, todas las personas que decidieron ampliar o construir una casa nueva en esos terrenos, ahí puedo acotar el sector. Eso puede ser una cosa, o algún evento que haya sucedido, no sé, un incendio, por ejemplo, algo así, algo más catastrófico. Para eso sirve ese tipo de filtros. ¿Ya? Igualmente en las áreas, si yo quiero encontrar áreas más pequeñas, me puede servir para eso. Eso fue un poco de SQL para hacer estos filtros. Hay otras herramientas que vamos a ver en el próximo laboratorio, por ejemplo, hacer resúmenes, summarize, y pueden crear otros productos. Ya, pero por lo pronto vamos a ver solamente esta parte. Vamos a hacer otra cosa ahora, es la unión, un join que se llama. El join me permite enlazarme con tablas externas, ¿ya? De información. Nosotros, acá en el enlace, bajo el video, les voy a dejar un archivo Excel. Y igualmente los puntitos, estos puntos que yo usé para encontrar esta zona, con Google Satellites. Esos dos elementos se los voy a dejar abajo en la descripción de este video. Ya, vamos a enlazar, ¿no? Yo tengo acá un archivo Excel, el mismo archivo que clase 3, lo voy a dejar en, aquí está, clase 3. Lo voy a cambiar a carpeta, lo voy a dejar acá en laboratorio 4 mejor. Ahí. Ya, vamos a ver la información. Es un archivo Excel. Tenemos eso. Ya. Ojo con esto. Acá hay unos registros que están con fórmula. ¿Ya? Estos que están acá. Los primeros están bien, pero estos tienen fórmula. Eso, tengan detalle con eso. Guarden la información. Ya. Notaron que en el Excel había un archivo, perdón, una columna que decía ID, igual que esta. ¿Ya? Eso me va a servir de enlace. Voy a desmarcar eso. Ahí. Esa me va a servir ese campo de enlace para juntar esa tabla con esta. No necesariamente tienen que llamarse igual, ¿ya? Esto se llama ID y el otro también, pero no es esa es la causa por la cual se van a enlazar. El motivo por el que se van a enlazar y se van a reconocer mutuamente es por la información que tienen, información numérica en este caso. Los nombres dan lo mismo. El nombre es como para que tú sepas, estos son los campos que
porque se llaman igual, pero lo más importante es esta información que está acá. ¿Cómo se enlazan acá los datos? Se hace desde aquí. Ahí, clic con el segundo botón, propiedades. ¿Ya? Aquí nos vamos en esta tabla, acá donde dice uniones. En uniones vamos a pinchar el signo más, verde. Y, antes de todo hay que abrir el archivo Excel. Se me pasó ese detalle. Ya, voy a quitar el Google Satellites. Voy a apagar nomás, los puntitos ya no me sirven. Adiós, puntitos. Sí, adiós. El Google Satellite probablemente me va a servir todavía un poquito como de fondo. Vamos a abrir, ¿cómo se abren los Excel acá? Aquí vamos a cargar como si fuéramos a cargar una capa vectorial. Así que lo cargan de acá o en capa, añadir capa vectorial. Pinchan acá. Y aquí colocamos, tiene que estar marcado archivo. Ahí. ¿Ya? Entonces acá en los tres puntitos van a explorar y van a buscar acá en su carpeta de trabajo. Aquí dice, está marcado como es reshape, vamos a cambiar eso. Van a subir hasta arriba, lo más que se pueda, y todos los archivos. Y ahí aparece el Excel. ¿Ya? Ahí lo seleccionan, le aparecen todos los archivos, pero seleccionan el Excel y presionan abrir. ¿Ya? Y añadir y cerrar. Entonces ahí dice grupos hoja 1. No sé, probablemente te pregunte cuál es la hoja donde está la información, tú le dices hoja 1, en algunos casos, probablemente. Hacemos clic con el segundo botón ahí y colocamos encima de grupos hoja 1, clic con el segundo botón y abrir tabla de atributos. Y vemos que si esto lo ordenamos de mayor a menor, hay unos que dicen null, valores nulos. ¿Recuerdan cuando les dije había unos registros con fórmula? Es a causa de eso. Por eso no se ven estos valores acá. Entonces, sabiendo eso, ese pequeño detalle, ya no nos sirve esto verlo así que cerramos. Y aquí tenemos que eliminar la capa, ¿ya? Porque en este momento QGIS tiene tomado el archivo y no nos va a dejar alterarlo en Excel. Así que voy a ver si funciona. No creo que funcione. Doble clic. ¡Oh! Funcionó. Qué raro. A veces te tira un mensaje que dice algo que tal archivo está siendo tomado por otro software o por otra persona y te lo va a mostrar solo como lectura. Es a causa de eso, ¿ya? Por si acaso. No me dijo nada, así que bueno, si me dice algo lo voy a tener que cambiar. Acá tenemos estos registros. Hasta el número 7 empieza el problema. Voy a seleccionar eso. Control C para copiar. Clic con el segundo botón. Y coloco pegado especial. Esta es la versión 2007 de Office. Las versiones más modernas te dicen arriba, hay otro icono, viene con una letra A me parece. Y la idea es que diga valores, solamente los valores. Entonces presionamos a aceptar. ¿Y para qué sirve esto? Para que la fórmula se pierda y te quede así. ¿Ya? Entonces ahí ya está todo parejo. Vamos a cerrar, le decimos que sí. Voilà. Ahí te dice que en este momento está siendo compartido y no te deja cambiarlo. ¿Ya? Error. Ya. Ahí te tiene un error. Bueno, ese es el archivo de respaldo. Ya no lo voy a ocupar. Voy acá a clic con el segundo botón, eliminar capa. No, o sea, sí, aceptar. Ya. Ahora sí. Doble clic. Ven, no pasó nada. Voy a copiar de nuevo, control C, pego especial,
valores, aceptar. Ya, ahí sí, está todo ok. Y guardamos. Ahí. Y cerramos. Ahora sí no hubo problema porque ya lo había soltado. De QGIS. Vuelvo a abrir acá. A cargar la capa. A cargar la capa. El Excel como si fuera una capa vectorial. Pincho acá. Archivo que esté marcado aquí. Los 3 puntitos. Bueno, de hecho ahí ya está la ruta. Ya, ya voy a aceptar, ¿no? Pero para mostrarles por si acaso. Voy al disco D, laboratorio 4, y selecciono el archivo. Si no, me aseguro que aquí esté todos los archivos. Y selecciono el Excel, abrir, añadir y cerrar. Ya. Clic con el segundo botón, abrir tabla de atributos, y ahí vemos que los ID ya no dice valores nulos, está todo. Ahí lo ordeno de menor a mayor, está todo perfecto. Entonces vemos que estos ID, los valores que están acá, se condicen con los valores de los predios. La idea es que esos números realmente tengan una relación en la práctica, ¿cierto? Para poder enlazar. Ya, y bueno, todo esto que les enseño se aplica totalmente a la vida real. No es una cosa que no, jamás lo voy a ver. Se hace. Siempre yo lo hago, lo aplico. Ya. Entonces vamos a enlazar. Ahora sí vamos a aplicar el join. Esto lo cerramos. Esta tabla es el Excel, por si acaso. No tiene objetos gráficos. Si yo selecciono acá, no hay nada que se selecciona ahí. Por si acaso. Cierro acá. Desmarqué por si acaso. Ahí con ese. Cierro. Clic acá en predios. La capa esta. Predios. Segundo botón. Propiedades. Selecciono acá uniones. Y acá signo más. Ya. Teniendo esto, ¿qué capa quiero unir? Hoja 1, ¿cierto? Ahí me la muestra. Ahora sí que aparece. ¿Y con qué campo voy a unir? Con el ID. ID, ahí está. Este es el campo del Excel, por si acaso. Porque ahí aparecen las columnas del Excel. JEF-FAM y GROUP-FAM. JEF-FAM era un campo que yo inventé con unos nombres de personas, que es como el jefe de familia o algo así. ¿Ya? Y GROUP-FAM era como grupo familiar, o sea, la cantidad de personas que componen en cada registro, ¿cierto? La cantidad de personas, ¿cierto? ID, ese va a ser nuestro campo enlazante. Campo objetivo, estos son los registros, perdón, las columnas de la capa de predios. El ID también, ID con ID. ¿Ya? Acá vamos a colocar, vamos a marcar el formulario dinámico. Y eso, le damos a aceptar, aplicar, aceptar. ¿Qué pasa? Aparentemente nada. Vamos a abrir acá la tabla de atributos, clic con el segundo botón, la tabla de atributos de predios. Vamos a ir acá, abrir tabla de atributos, y abrimos un poco esto. Entonces acá está la información pegada. Noten acá, hay más campos, porque se unieron los datos. ¿Y cómo se unieron? ¿Con qué orden lógico? Es con el ID, en base al mismo ID. O sea, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, y así se van a enlazar y las informaciones van a quedar pegadas de esa manera. Ya. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Ya? Por ejemplo, una persona en otro departamento que trabaja en otro lado puede llenar esta información y te la puede pasar a ti. Y tú, que mantienes la cartografía, puedes enlazarte y vincularte con esa información y así trabajar con ella. Porque no solamente tú vas a ver toda la información, probablemente hay un departamento, no sé, que vea cosas de medicina, otro que vea cosas jurídicas, forestales, otra información que tú no manejas, ¿ya? Pero el punto de unión entre ambas es el terreno, y el terreno es el mismo para ti, que tú ves otra área y te vinculas con otra persona de otra disciplina. Entonces ahí se vinculan. Y ahí tú puedes sacar más información, ¿ya?
Por ejemplo, ahora que yo, supongamos que esta información la trabajaba un departamento de bienestar social o algo así, y que maneja, y lo único que ellos tienen es, claro, la misma dirección, o un rol de impuestos internos, una ID en este caso, que fue nuestro campo vinculante. Y nosotros lo único que tenemos son las calles y las áreas, y nada más que eso. Entonces ahí, pum, se generó esta unión, esta feliz unión, ¿ya? Ahora que yo tengo estos datos de estas personas, estos jefes familiares y su cantidad de familiares, podemos calcular la densidad en cada terreno. Para eso nos puede servir esto, y generar un mapa temático, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ya vimos lo que era una unión de una tabla externa, en este caso un Excel, con nuestra cartografía, vimos para qué servía, cuál el motivo de aplicación, y ahora vamos a hacer un mapa temático. El mapa temático requiere de un campo al cual vamos a aplicar esto. En este caso podría ser el área perfectamente. Vamos a hacerlo con el área. Partamos con el área. Entonces, acá por ejemplo tenemos áreas pequeñas y áreas grandes. Vamos a cerrar acá un poco. Clic con el segundo botón, propiedades. Y nos vamos acá donde dice simbología. ¿Ya? Acá dice esta pestaña, dice símbolo único, lo vamos a cambiar y vamos a colocar, por ejemplo, el graduado. ¿Ya? Donde dice value, o value, vamos a cambiar y vamos a colocar área. ¿Ya? Vamos a dejar ahí nomás. Y bueno, esta es la rampa de color. Ahí ustedes pueden seleccionar la que quieran. Voy a dejarla así, a dejar tal cual la que está. Y ahora hay que presionar, me parece clasificar. Sí, me parece que era así. A ver, veamos, aplicar. No, no pasó nada. 5 clases, no. Intervalo igual, ahí está. Está la desviación estándar, por eso. Había que marcar entonces el modo en cual se va a distribuir los datos. Acá hay 5 clases, ¿ya? Entonces se reparte la información, o sea, se toma el valor mínimo y el máximo y se reparten en clases iguales. Y estos son los rangos. Estos se pueden editar, ya se pueden ir cambiando a voluntad propia. Y en ese caso acá quedan como personalizados los rangos. O si no, te los reparte un intervalo iguales o ¿cuánto se llama? Con la desviación estándar, escala logarítmica o como sea. O sea, ahí se reparten los datos. ¿Ya? Entonces acá tú cambias y vamos a colocar con iguales intervalos. Acá yo voy reduciendo las clases, voy a dejar en 3 y ahí va cambiando los datos. Pero aquí lo vamos a dejar en 5. Aplicar y aceptar. ¿Ya? Como esas superficies son muy pequeñas, entre 272 y 2000, quedan en todo iguales. Si ampliamos o cambiamos los rangos, yo creo que vamos a ampliar un poco el rango, a darle más clases, vamos a darle unas 20, a ver qué tal. Aplicar, aceptar. Ahí ya se ven un poco más rosadas, ¿ya? Ahí cambia la cosa. En fin, bueno, si fueran tamaños como más, aquí en tamaño muy pequeño y abruptamente pasa a ser casi, no sé, unas 6 veces más grande, son como 6 veces más grandes más o menos. Entonces, bueno, hay un intermedio para que se puedan ver más graduaciones. Vamos a aplicar entonces una fórmula, ¿ya? Algo más entretenido. Es la densidad de población. Entonces clic con el segundo botón. Vamos a abrir la tabla de atributos.
Ahí hicimos un mapa temático en función del área. Así de fácil son. Vamos a aplicar entonces acá a crear un campo nuevo. Ahí. De tipo, este se llama dense pov, densidad de población. De tipo decimal. Y vamos a dejar valores súper chicos. Entonces vamos a dejar unos 8. Me parece si lo dejo así en 0, a ver qué pasa. Igual lo hace. 0, 0. Ya. La vamos a aplicar la calculadora. Ahí. Y vamos a aplicar entonces actualizar campo existente. Ya, ahí. Pinchamos acá dense pov. Ahí. Y valores y campos. Ya. Aquí tenemos que aplicar una fórmula, que era la cantidad de personas partida por el área. Entonces, chuta, apenas se ve. Vamos a ver si se agranda acá. Ahí sí. Ahí sí, se alcanza a ver el nombre del campo, menos mal. Group FAM, ese era el campo que tenía la cantidad de personas, porque GFAM tenía un texto, ¿cierto? El nombre de las personas. Entonces sería cantidad de personas ahí, slash, que es la división, y el área, ahí. Entonces ahí tenemos la fórmula, cantidad de personas partida por área, o superficie, en este caso metros cuadrados. Y colocamos aceptar. Ya va a dar valores decimales muy pequeños, ahí está. Deben ser en hectáreas, ¿cierto? Otro valor más pequeño, porque claro, si fueran en hectáreas darían valores más, darían valores enteros, ¿ya? Entonces, ahora podemos rellenar esto en función, hacer un mapa temático en función de la densidad de población. Vamos a ir de nuevo, acá, clic con el segundo botón, propiedades, colocamos acá, vamos a cambiar el campo evaluado, y colocamos dense pov, ahí. A ver qué nos hace ahí. Colocamos 20 clases. En clasificar, ese es el botón que te ejecuta la acción en base a intervalos iguales. Voy a dejarle en 5. Ya, y aquí voy a cambiar la rampa, no sé, para variar un poco la cosa. Todas las rampas. Vamos a colocar eso. Sí, puede ser en esa. Y aplicar, aceptar. Ya, entonces acá nos muestra, ahí, si es que no se les ve, es ese triangulito para ver la leyenda. Entonces, donde hay más densidad de población, vienen siendo en estos polígonos más oscuros, ¿cierto? Los más rojizos. Ahí te dice el valor más alto, donde se concentra la mayor cantidad de personas, porque claro, la superficie es más pequeña. Y lo último que vimos fue el etiquetado. Etiqueta, ¿cierto? Clic con el segundo botón, ahí, propiedades, etiquetas. En este momento dice no labels, sin etiquetas. Colocamos acá single labels, y se activa, se despliega un montón de parámetros a llenar. Y aquí me dice con cuál valor va a llenar, con qué campo. En este caso le vamos a decir con el grupo familiar, este campo que está acá. ¿Ya? Y acá, bueno, podemos jugar un poco con el estilo para que se vean, resalten un poco los textos. Puede marcar acá. Y veamos qué pasa. Aplicar. Se va a ver así. Sí, se ve bien porque, claro, le puse un buffer. El buffer crea ese fondo blanco para que se vea bien el número. Porque a veces si está así en ese fondo blanco no se nota nada. Así que ahí se ve bien. Claro, miren, una pura persona vive en ese tremendo terreno, entonces obviamente la densidad de población es muy baja, y ahí viven 5 personas,
en ese terreno más pequeño, y ahí ven 4, y 8 ahí, entonces esa es la más densa. En fin, aceptar, ahí está bien, y ahí le prendemos la foto, oh, se ve espectacular. Así que eso, ahí vamos a hacer un ejercicio aplicado, este solamente era a modo de mostrar esta herramienta. Vamos a hacer un ejercicio más aplicado, ¿cierto? Donde tengan que pensar un poco más y tengan un contexto, ¿cierto? Para que aprendan otro tipo de cositas, pero estas son las herramientas, vimos lo que era lleno de tablas, los tipos de datos, SQL, un poco de SQL, unión de tablas y un mapa temático. Y bueno, de paso, etiquetar con un campo en la cartografía. Así que eso, chicas y chicos, nos veremos entonces en otro